Gloria al Señor Jesús. Hermano, Dios les bendiga. Como decía Adriana, ese susto no se quita de aquí, pero es por lo mismo que ella decía, es lugar santo. Para mí es un verdadero privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Es un gozo, hermanos, es un gozo. Ella hablaba de 20 años. Para la próxima, Adriana, tú dices, cuando yo llegué, porque entonces la gente dice, en verdad, comienzan a calcular, ella llegaría de tanto, no sé. Pero gloria a Dios, yo también te amo. Bien, hoy vamos a estar hablando de un tema. Yo quise ponerle tema al mensaje. Dice, volvamos a Cristo. Volvámonos a Cristo. Volvámonos a Cristo. Para eso, gloria al Señor, vamos a estar leyendo en Hebreos 12 del 1 al 2. Se pueden quedar sentados, hermanos, porque son varias lecturas y son en diferentes versiones. Voy a estar utilizando Reina Valera Contemporánea y Nueva Traducción Viviente. Así que ustedes se quedan sentaditos y lo van viendo en la pantalla, ¿de acuerdo? Los que tienen esas versiones, pues lo leen de su Biblia. Dice, Hebreos 12, del 1 al 12. El 1 dice, en Reina Valera Contemporánea, dice, por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Verdad? Como les decía, le puse título al mensaje, pero en la Biblia ese texto se llama Con la mirada fija en Jesús. El autor del libro, el cual es desconocido, en el verso 11 terminaba de mencionar una serie de hombres, de personajes bíblicos, que por la fe que ellos tuvieron en un momento, hicieron cosas extraordinarias. Dice, gracias a esa fe fueron reconocidos y aprobados. Eso está en Hebreos 11:2. Por esa fe que ellos mencionaron, esos hombres, algunos tuvieron hijos siendo ancianos, otros dividieron el mar, enfrentaron faraones, vencieron gigantes. Eso de vencer gigantes solamente dice, ¿y qué diremos de David, de Gedeón, etcétera? Sin embargo, del que dice que tenemos que fijar nuestra mirada es en Cristo. No dice que fijemos la mirada en Abraham, no dice que fijemos nuestra mirada en Moisés, no, dice fijar los ojos en Cristo, autor y consumador. Un autor, el autor es quien inventa, un consumador es quien lleva a cabo totalmente, o sea que Cristo fue quien inventó la fe y quien la llevó a cabo en su totalidad. Ese es Cristo. Entonces, pero ¿por qué? ¿Por qué debo yo fijar mis ojos en Él? Primero, porque el que salva es Cristo. En primer lugar, vamos a ver Hebreos 5:9. Eso lo vamos a estar viendo en Nueva Traducción Viviente. Dice, de ese modo, Dios lo hizo, para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. La fuente de salvación eterna. Nadie más podía hacerlo, solo Él, el unigénito del Padre. Dice la fuente de salvación eterna. Lo que significa es que en el pasado y en el futuro, el único que da salvación es Cristo. Cuando habla de fuente, quiere decir que eso que es algo que brota. O sea que Dios ha dado salvación, está dando salvación
y va a seguir dando salvación. Lo dejamos hasta que Él vuelva. Nosotros lo tomamos o lo dejamos. Él, como les decía, Dios salvación le está dando y la seguirá dando. Usted lo toma o lo deja. ¿Qué les recomiendo? Tome lo que Cristo le ofrece. Mírelo a Él, ofreciéndole vida y tomarlo en abundancia. ¿Por qué? Porque nos conviene realmente tomar lo que Él nos ofrece. Vamos a ver qué dice Hebreos 7:25, también en Nueva Traducción Viviente. Dice, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive Él siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos, el que nos justifica, el que nos hace aceptos delante del Padre es Cristo. Es decir, que no debemos quitar nuestros ojos de Él. Yo particularmente voy a intentar seguir mirándolo, seguir buscándolo. Segundo, poner mis ojos en Él porque el que murió fue Cristo también. Vamos a ver Filipenses 2, del 6 al 8, en Reina Valera contemporánea. Dice, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El 7, por favor. Sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mas nadie podía. Como Dios, Él no podía morir. Así que Él se hizo hombre y murió, y de la forma más vergonzosa. Murió como un pecador sin serlo. Ya los sacrificios cesaron. Él hizo uno solo. Él tomó su lugar y mi lugar y lo hizo. Murió y con eso nos dio a nosotros salvación y vida eterna. En tercer punto, el que nos sana es Cristo. Vamos a estar viendo 3 lecturas, un poco largas, pero hay algo interesante en ellas que les voy a contar. Vamos a ver primero Juan 4, del 46 al 54. Juan 4, del 46 al 54. Aquí está hablando de la historia de cuando Jesús sana al hijo de un noble. Dice, Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Capernaum había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El oficial del rey le dijo, Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia, tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las 7, lo dejó la fiebre. El padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó lo mismo que toda su familia. Primero, en esa que acabamos de leer, vemos que en ningún momento el muchacho, menciona la palabra que el muchacho estuvo frente al Señor. En ningún momento dice como que el muchacho vio al Señor, ¿verdad que sí? Bien, en la segunda lectura, Juan 5, del 1 al 9, la parte A. Juan 5 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba las aguas. El primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera.
Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. La parte A solamente. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. En la primera lectura, como les decía, el muchacho no menciona la palabra que el muchacho viera a Jesús, ¿verdad? En esta lectura vemos que es la primera vez que Jesús y él se ven, porque no menciona como que Jesús había estado por ahí anteriormente, porque el Señor ni siquiera le pregunta qué es lo que está pasando. O sea, es la primera vez, para él era un desconocido. Lucas 4, del 38 al 39, dice, aquí el Señor está sanando la suegra de Pedro. Dice, Jesús salió de la sinagoga y se dirigió a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta, así que le rogaron a Jesús por ella. Él se inclinó hacia ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre se le quitó al instante. Ella se levantó y comenzó a atenderlo. Ok. En este caso, la suegra de Pedro, me imagino que el Señor y ella pues se habían visto anteriormente, porque era la suegra de su discípulo, podemos decir de su amigo Pedro. Entonces, en el primer caso, ellos nunca se vieron cara a cara. En el segundo caso, era la primera vez que se veían. En el tercero, parece que había que se veían con frecuencia. Hermanos, a veces nosotros creemos que para poner los ojos en Jesús tenemos que esperar a morirnos. Y lamentablemente, si ahora en esta vida usted no decide seguirlo a Él, obedecerlo a Él, hacerlo a Él su Señor, lamentablemente no lo va a hacer. ¿Por qué ocurrió el milagro en las 3 ocasiones? Porque tanto el papá del muchacho, el noble, la suegra, Pedro, con su suegra, y el paralítico, los 3 entendieron que la solución a su problema estaba en Jesús. Eso es poner la vista en Él. Yo entender que la solución de mi vida, de mis problemas, no que no los voy a tener, pero la solución a mi vida está en Cristo Jesús. Poner mi vista en Él implica una vida de comunión, pero no es encerrarme en una habitación 24 horas al día sin interactuar con las personas que me rodean. Al contrario, si nosotros queremos imitar al Señor, vemos que frecuentemente cuando Él se movía en la multitud, identificaba la necesidad de las personas y ¿qué hacía? Les traía solución. Entonces yo, como seguidora, como hija de Dios, ¿cuál es mi papel? Está bien, yo no me voy a contaminar con el mundo, pero identificar el problema de las personas y explicarle que la solución está en Cristo. Mostrarle al Señor como la solución a su vida. Así lo hizo Él y lo sigue haciendo porque intercede por nosotros. Cristo identificó la mayor necesidad que tenía la humanidad. La vio y dijo, yo voy, sin importar el precio. Lo hizo y lo hizo perfecto. Esa necesidad era la salvación de su alma y la mía. Vamos a ver Apocalipsis 22:2. Por favor, dice, en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ok, estamos hablando, ¿verdad?, de que Cristo es el que sana. Pero cuando yo leo eso, me remonto a Génesis y recuerdo que habían 2 árboles en el huerto, ¿recuerdan? El árbol del bien y del mal y el árbol de la vida.
Y entonces el hombre decide, en vez de comer del árbol de la vida, decide comer del bien y del mal. Si hubiera sido diferente, pues nosotros no nos enfermáramos, porque mire lo que dice ahí, que las hojas de ese árbol son para sanidad de las naciones. Pero, aunque ya eso ocurrió, como quiera, Cristo da una alternativa. Y como les decía, Él vino y lo hizo para darnos salvación a nosotros. 4. No debo fijar mi vista en nadie más, porque el único libre de pecado es Cristo. Hermanos, por más honesta, pura, santa, íntegra, buena, decente, fiel que sea una persona, en algún momento nos va a fallar. Siempre cuando veo cosas así, recuerdo una conversación que tuve con la pastora doña Miriam hace muchos años, Adri, como hace 20 años, cuando yo estaba nueva en la iglesia. Tenía muchas preguntas, mucha inquietud. Aparte de eso, trabajaba con público y algunas veces las personas pues, tú eres cristiana, y le hacían a uno preguntas que uno no se las sabía porque uno es neófito. No es que ahora yo me las sé todas, ¿verdad? Pero en ese entonces sabía menos. Y a veces cuando tenía oportunidad le preguntaba a la pastora y ella me orientaba. Y un día, entre conversación y conversación, realmente no recuerdo bien, pero ella me dijo esas palabras: Helen, el único que nunca te va a fallar es Cristo. Hasta yo te voy a fallar un día. Cristo no te va a fallar nunca. ¿Por qué, hermanos? Porque somos imperfectos. Por más que queremos parecernos al Señor, esa perfección solamente la vamos a tener cuando estemos cara a cara con Él, con un cuerpo transformado. Pero aquí, mientras estemos en este mundo, la palabra incluso dice, el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Imitemos lo bueno, examinemos todo y retengamos lo bueno. En el Salmos 19:12, el rey David dice: ¿acaso hay quien reconozca sus propios errores? Perdóname por los que no puedo recordar. Eso lo dijo David, el rey David, quien está en la genealogía de Jesús. La genealogía, o sea, el árbol de la familia de Jesús. Usted y yo a veces pecamos, a veces lo hacemos mal hasta sin darnos cuenta. Entonces, a todos le vamos a fallar en un momento, porque el único que no conoció pecado, que asumió eso por amor a usted y a mí, pero que no fue pecador, es Cristo. Vamos a ver Romanos 3, 23, 24. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. O sea, usted y yo, todos pecamos. Hebreos 4:15, por favor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Cristo es el único. Entonces, ¿a quién es que yo tengo que mirar? A Cristo. ¿A quién debo imitar? A Cristo. En el tiempo de la escuela dominical, antes de que el pastor iniciara la serie de lo que significa ser miembro de una iglesia, nosotros trabajamos un libro que se llama El corazón del creyente. Durante varias semanas estuvimos hablando del tabernáculo, que Dios le dijo a Moisés que hiciera eso, tuvo detalles. Igualmente tuvo detalles cuando lo creó usted y a mí. Veíamos que hoy
el tabernáculo donde habita la presencia del Señor somos nosotros. Pero veíamos algo cada semana, y es que desde el principio el Señor ha tenido un interés en que el hombre fije su mirada en Él. El hombre en el desierto, el Señor le mandó a que edificara algo de donde Él, o sea, donde Él iba a hablarle al hombre. Hoy día, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en quienes lo reciben. Pero desde antes, señores, el Señor ha querido que el hombre fije su mirada en Él. El Señor siempre ha querido llamar nuestra atención. Y eso se debe a que todo lo que a nuestra alma, cuerpo y espíritu le conviene está en Cristo Jesús. No está en ninguna otra parte. Al verlo a Él, solo vemos santidad, bondad, pureza, perfección. No hay más nada que mirar. Y cuando caemos en esa realidad, nos damos cuenta que el único digno de ser imitado es Cristo. Busquemos a Cristo, miremosle a Él, sigámosle a Él, imitémosle a Él, confiemos en Él, esperemos en Él, porque Él dijo que vendría y lo hará. Él dijo que iba a volver y volverá. En este momento yo quiero hacer algo que el Señor puso en mi corazón, que casi siempre cuando uno está acá, pues se fija más en las personas que están aquí en la iglesia. Y yo ahora quiero hablarle a las personas que nos están viendo por el Facebook Live, las personas que ven esta transmisión, les agradecemos y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Usted también puede iniciar de nuevo. Lo único que tiene que hacer es, usted cierra sus ojos y le dice al Señor, Señor, yo confieso que soy un pecador, yo confieso que te he fallado. Quiero que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Ya no quiero ser igual. Si usted hace esta oración, usted ha pasado de muerte a vida. Y les invitamos a que nos acompañen a gozarnos juntos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo quiero leerlo en Nueva Traducción Viviente para finalizar. Hebreos 12. Si me lo pueden poner, no está en el listado de textos, poner en la primera porción, Hebreos 12, en Nueva Traducción Viviente. Hebreos 12 del 1 al 2. Yo lo tengo acá. Ok, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón, que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Cristo es lo único que tenemos que mirar. Solamente en Él tenemos vida y vida eterna. Dios les bendiga.